¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios todos los días en este programa, en este canal, y disfrutamos juntos la lectura de la Palabra de Dios. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Hoy toca el capítulo número 8 del libro del Evangelio de San Juan. Quédate hasta el final, comparte con otros el video para que muchos más puedan conocer de las buenas nuevas de salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de levantarnos para iniciar con el estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo número 8, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Bueno, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado, él les enseñaba. Jesús iba al monte de los olivos con una condición: tener contacto con Dios, hacer su oración, tener esa relación íntima con nuestro Creador, con su Padre. Ese era el secreto de su éxito. Y entonces dice, después de eso descendía para seguir enseñando, para seguir predicando, para seguir instruyendo al pueblo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Estos hombres habían planeado para entrampar a Jesucristo. Habían sorprendido a esta mujer en adulterio, pero la ley condenaba a los dos, pero no habían llevado al culpable, no habían llevado al hombre, solo habían llevado a la mujer, porque ellos tenían otra intención en cuanto a esta situación. Entonces dice, la hallaron sorprendida en adulterio, y la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tal pues, ¿tú qué dices? Ellos querían poner a prueba, entrampar el ministerio de Cristo. Sin embargo, Jesús conocía las intenciones de su corazón. Por eso, él, al ver todo lo que está sucediendo, él se inclina, dice: mas estos le decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Jesús conocía. Y el resultado es que él comenzó a escribir en la tierra con su dedo. Quizás los pecados de cada uno de ellos, los que estaban ahí, o los nombres de cada uno de los que estaban ahí, no los denunció públicamente. Sin embargo, él sabía lo que cada ser humano estaba haciendo. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús con una autoridad le dijo: bueno, si ustedes se sienten sin pecado, bueno, ¿quién es el primero que arroje la piedra en contra de ella? E inclinándose de nuevo así hacia el suelo, hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Continuó escribiendo los mensajes o lo que él escribía en la tierra, y dice, inclinándose de nuevo. Pero ellos, al oír estos acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos y hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al ver ellos, se levantaron y comenzaron a salir. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Así que ellos sabían que nadie es perfecto en esta tierra. Todos tenemos pecados, todos necesitamos de Cristo, y nadie está para juzgar, porque si juzgamos, nosotros también seremos juzgados. Nadie es mejor que nadie. Todos necesitamos de la redención de Cristo, nuestro Redentor. Por eso ellos se dieron cuenta y se fueron escondiendo, se fueron saliendo, acusados por su conciencia que tenían también montones de pecados. Y entonces la Biblia dice: enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te condenó. La mujer pensaba que era el punto final de su vida. La mujer pensaba que hasta ahí había llegado y que pronto iba a recibir las pedradas que caían o que venían de la mano de sus acusadores. Pero no sucedió así. Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusaban? Y estas palabras le expresa, y de esta forma dice: ninguno, Señor, ninguno. Entonces ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo estas palabras:
esta expresión son de esperanza, son de perdón. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Jesús no nos condena. No importa cuán pecado tú hayas traído, te hayan traído, te encuentres en esta situación. Tal vez ya es el último momento que tú piensas que estás respirando y pronto vas a recibir la sentencia. Entonces Jesús te queda viendo esta mañana y te dice, ni yo te condeno. Levántate, pero cambia, vete y no peques más. Es decir, Jesús nos está pidiendo un cambio, que no sigas en el mismo camino, que tú te detengas, hagas un alto y tomes el camino del arrepentimiento. No se puede ser cristiano si seguimos haciendo lo mismo, lo malo, delante de Jesús. No, tenemos que hacer un cambio. Debe haber un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar. En donde quiera que estemos debe haber un cambio de vida eterna, un cambio total. Y eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, ni yo te condeno, levántate y vete y no peques más. Entonces Jesús nos da esta mañana las mismas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se expresa de esta forma, yo soy la luz. Y tú y yo debemos de caminar en la luz, porque la luz la necesitamos en la oscuridad. Sin luz en la oscuridad tropezamos y caemos y nos derribamos o caemos en un desfiladero. Caemos en un hoyo, pero con una luz, con una lámpara, vamos guiándonos seguro en medio de la oscuridad. Jesús esta mañana te dice, yo soy la luz, su palabra es la luz, lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera mi camino. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Jesús nunca escondió la verdad, la expresó. ¿Para qué? Para que tú y yo también podamos seguir hablando de la verdad, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús conocía y tenía bien en claro su ministerio por el cual vino a esta tierra. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. El ser humano juzga, nosotros juzgamos y no nos cansamos de juzgar. Jesús dice, yo no estoy juzgando a nadie. Jesús no viene a juzgar, Jesús vino para perdonarte. Él vendrá a juzgar, pero al final del tiempo, pero ya nos habrá dado la oportunidad de arreglar nuestra vida con Él. Ahora es el tiempo de la oportunidad, ahora es el tiempo de misericordia, ahora Dios no te está juzgando, Él te quiere redimir, pero llegará ese día entonces que ahora Él juzgará y dará a cada uno según sea su obra. Palabra de Dios, esto es claro, esto es sencillo, no hay más que decir, porque el día de juicio vendrá, pero ahora el Señor, Él te está llamando y entonces dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió el Padre. Entonces Jesucristo nos está diciendo que por ahora Él no nos está juzgando. Llegará ese día de juicio, pero eso será al final del tiempo. Y en vuestra ley está escrito, en el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si ni a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Si a mí me conocierais, ustedes conocerán al Padre, porque Cristo vino a revelar el Padre. Y entonces estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado la hora. Aún todavía la hora no había llegado. Jesús estaba cumpliendo su ministerio en el templo y en todos los lugares, predicando y anunciando, exhortando acerca de la palabra del Señor. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Dios, Jesús está diciendo, ustedes si no se arrepienten van a morir en sus pecados. Y morir en nuestros pecados es una condenación terrible. Y entonces dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo,
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Jesús les está revelando, pero el pueblo no entendía. El pueblo estaba enceguecido. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído a él, esto hablo al mundo. Pero las personas no entendían porque estaban enceguecidos por las cosas de este mundo, como hoy puede suceder. La gente no entiende que va a haber un juicio. La gente debe de entender, pero sus mentes se cierran. ¿Por qué? Porque buscamos o buscan más las cosas de este mundo. Y dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre, no entendieron. Déjate que tú puedas entender, deja que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, abrir tu mente a fin de entender el plan de salvación. Y entonces les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gracias a Dios, hay una diferencia entre los que no creen y los que creen. Este es el mensaje. Tenemos que hablar, algunos no van a creer, otros sí van a creer, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios siempre trae fruto de alegría, fruto de arrepentimiento, fruto de salvación, fruto de paz. Entonces Jesús sigue hablando, Jesús sigue enseñando. Jesús entonces dijo a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición de ser verdaderos discípulos de Cristo es permanecer en la palabra, no desviarnos del camino. Creer siempre en su palabra, permanecer y creer sus verdades que Él nos está diciendo, seremos verdaderamente sus discípulos. Pero si no, no seremos verdaderos discípulos porque no permanecemos en sus palabras. Esto es una de las características de ser de verdaderos discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el único que nos hace libre totalmente se llama Jesucristo. Libres de pecado, libres de culpabilidad, libres de toda inmundicia, de toda oscuridad. Entonces Jesucristo nos dice claramente. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ese pueblo, la mayoría de ese pueblo, del pueblo judío, se sentían libres, pero en Abraham. Ellos decían, un día fuimos esclavos, nuestros padres estuvieron en Egipto, pero después fuimos libres. Pero no estaba hablando de esa esclavitud física, de esa esclavitud literal. Está hablando de una esclavitud espiritual, en la cual ellos estaban siendo esclavos porque no creían en la palabra de Dios. Y Jesús quería liberarlos de esa esclavitud, pero ellos no se dejaron. Ellos permanecieron en su necedad, en su terquedad, en sus mismas decisiones. Y entonces dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está hablando ya Jesús. Les está haciendo muy claro. No estoy hablando de la esclavitud física, estoy hablando de la esclavitud del pecado. El pecado, como el pecado, entonces dice, hace esclavos. Por eso cuando Él comienza su ministerio, habla de libertad, de los oprimidos por el pecado, de los oprimidos por el enemigo. Jesús quiere liberarnos. Jesús quiere restaurarnos. Y entonces dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo es que ustedes dicen que son simiente de Abraham y están queriendo herirme, matarme, están queriendo asesinar? ¿Cómo es posible? O sea, si ustedes son hijos de Abraham, Abraham fue temeroso de Dios.
Entonces, y ustedes quieren hacer lo contrario. Jesús los cuestiona. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces Jesús, de una forma directa y firme, les dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Jesús los confronta. Si en verdad ustedes creen que son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham, de él, que él creyó en Jehová, que él aceptó por fe a Jehová? Y entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Según ellos, Dios es nuestro Padre. Pero Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Jesús los confronta y dice, si ustedes dicen que son hijos de Dios, harían lo que un hijo de Dios hace. Pero ahora quieren matarme y yo les estoy diciendo que yo he descendido de Dios. Y entonces dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús hace una pregunta. Tanto tiempo ustedes no entienden la forma en que yo estoy hablando. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dice, en realidad ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es homicida, él es asesino, él es engañador. Ustedes me quieren matar. Ustedes son asesinos, están haciendo las obras del diablo. Entonces no, su padre no es Dios, es el diablo. ¿Qué enfrentamiento y qué gran verdad Jesús está hablando en esta ocasión? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque Jesús rechazaron la palabra viva, la palabra encarnada, fue rechazado por ellos. Entonces respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, acusando a Jesús de que él estaba endemoniado. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesús sigue amonestando de la importancia de creer en la verdad. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. No está hablando de esta muerte que todos vamos a morir. Está hablando de la muerte eterna por la cual Jesús vino a este mundo. Ellos no entendían, estaban enceguecidos como muchos el día de hoy, enceguecidos por las cosas de este mundo. Entonces los judíos, dice, ¿eres tú mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron, que te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Jesús dice, yo conozco porque vengo del Padre. Ustedes no conocen, dicen que aman a Dios, dicen que son hijos de Dios, pero no hacen las obras de Dios. Esto nos pasa mucho a menudo hoy. Muchos dicen que somos hijos de Dios, pero no hacemos las obras de Dios. Hacemos lo contrario. En diferentes donde vamos, hacemos todo lo contrario de lo que hace un hijo de Dios, y hacemos más las obras del enemigo en nuestra forma de carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro hablar, en nuestro mirar. Entonces hacemos las obras del diablo y no las obras de Dios.
Dios quiere que hagamos sus obras. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son buenas. Entonces dice la palabra de Dios, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Cristo habla de la preexistencia, de su existencia eterna, y el gran yo soy. Y dice, ellos entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. La ceguera espiritual es terrible. Te lleva a la destrucción. Hacemos cosas que después nos arrepentimos. Deja que esa ceguera espiritual sea sanado por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Solo Dios puede ayudarnos en esta ceguera espiritual que a veces nos toca o estamos en esa situación. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, ábrenos nuestros ojos, esos ojos de la fe, para que esa incredulidad que a veces quiera arraigarse en nuestra mente pueda ser desterrada y creer en tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente con el capítulo número 9. Bendiciones.